hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Es un placer estar una vez más en este lugar santo, en la casa del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar, porque este es el lugar donde podemos estar alegres, contentos, gozosos, porque aquí es donde se alaba al Señor, aquí es donde se predica la palabra del Señor, hermanos, y aquí es donde recibimos esa paz. Aquí es donde es el lugar correcto donde el Espíritu del Señor se derrama. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor, para empezar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, mi Señor, y te bendecimos, Padre, y te glorificamos, y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti. Una vez más, Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Señor, por cada uno de mis hermanos que han hecho presencia aquí, Padre, porque todos hemos venido con una sola idea y con un solo propósito del Señor, de adorarte, Padre, y de glorificarte, Señor, y de darte a ti la honra y la gloria y alabanza, Señor. Ahora te pido en este momento, Padre Santo, Señor, que sigas derramando de tu Espíritu en este santo lugar, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Padre, para que puedas abrirles el entendimiento, darles sabiduría, Padre, y lo más importante, que les reveles tu palabra, Señor. Te pido también por mí, Padre Santísimo, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo sobre de mí, Padre, para que al abrir mi boca seas tú hablando a través de mí, Señor. Úsame solamente a mí, Señor, como un instrumento para traer tu palabra, Padre. Úsame, Padre Santo, Señor, como un vaso frágil, para que yo pueda hablar aquí delante de mis hermanos, Padre, pero que seas tú poniendo la palabra correcta y adecuada en mi boca. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Tomen asiento, por favor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como siempre decimos, mis queridos hermanos, la palabra del Señor es hermosa. Amén. Y hoy nos toca traer también un tema también muy hermoso. Amén, hermanos. Amén. También queremos invitar a nuestros hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales, que se suscriban, por favor, que les den dedito arriba, un like a estas predicaciones, porque es la única manera de que podamos seguir, o ustedes que nos van a ver más tarde, hermanos, puedan recibir más predicaciones como estas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar comienzo, mis queridos hermanos. Amén. El tema de esta noche se llama No soy digno de que entres en mi casa. Amén, hermanos. Amén. Va a ser un tema muy hermoso, hermanos. Ya oramos al Señor para que el Señor sea quien derrame de su Espíritu Santo, quien sea quien me dirija en esta hora. Amén. Amén. Entonces, el versículo de referencia es Mateo 8:8. Y dice así, el versículo de referencia Mateo 8:8. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. No soy digno de que entres a mi casa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así, en el versículo de referencia, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, ese es el versículo de referencia. Pero ahora entendamos por qué este título. Miren, mis queridos hermanos, se trata de un centurión. Tenía un criado que él quería mucho, que amaba mucho. Pero ese centurión estaba pasando por momentos de enfermedad. En el versículo 1 de Mateo 8 dice: cuando descendió Jesús
del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Si se dan cuenta, mis hermanos, aquí en el capítulo 8 hay 5 sanaciones. Este es el primer milagro de sanación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este leproso llegó y se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Ustedes, mis queridos hermanos, pueden hacer y decir lo mismo. Yo no sé cuál sea la necesidad de cada uno de nosotros, pero es la misma que debemos hacer como este enfermo. Llegó muy humildemente y se postró a los pies del Señor y dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Amén. Amén. Entonces Jesús le dijo: estamos en el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó y diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sí, hermanos? Cuando el Señor viene a nuestras almas, nosotros también, mis queridos hermanos, estamos igual que ese enfermo. Estamos necesitados de una sanación. Esta sanación es espiritual. ¿Amén, mis hermanos? Nosotros, por ejemplo, no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos a Él, hicimos lo mismo que este hombre que estaba leproso, y nos arrodillamos y dijimos: Señor, queremos ver, queremos ser limpios, queremos ser sanados, ¿sí? Tanto física como espiritualmente. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, mire, para que podamos entender, mis queridos hermanos, un poquito más de: no soy digno de que entres a mi casa. En el tiempo de Moisés, mis queridos hermanos, nuestro Señor, Dios el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, Señor de reyes, en el tiempo de Moisés dio la orden a Moisés para hacerle un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde el Señor llegaba a posar delante del pueblo o en medio de su pueblo. Su pueblo, como sabemos, mis queridos hermanos, es el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, entonces, Jehová, Dios el Padre, donde llegaba a morar en medio de su pueblo, en medio de un tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, era el lugar, como dije, un lugar muy especial, muy santo, muy sagrado, que Dios le dio a Moisés, le dio las medidas, cómo tenía que hacer ese tabernáculo, porque ahí es donde tenía que descender Jehová para hablar con el pueblo. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Entonces, el tabernáculo en el tiempo de Moisés era un lugar sagrado para los hijos de Israel. Recuerden, hermanos, que Israel era el pueblo de Dios. Es y sigue siendo, el pueblo de Dios. El Señor no se ha apartado de Israel o de su pueblo. Simplemente el Señor se alejó, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Amén. La palabra hebrea que se traduce como tabernáculo significa tienda o morada. Entonces, el tabernáculo de Moisés, traducido en hebreo, significaba o era una tienda o era una morada donde Dios el Padre descendía al pueblo. Amén, hermanos. Amén. Sigue hablando el Señor y dice: y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Dijimos que ellos es el pueblo de Israel, ¿ok, hermanos? Amén. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar
quedará consagrado por mi presencia. Son palabras de Jehová, son palabras de Dios. Y eso lo podemos ver, mis queridos hermanos, en Éxodo 25:8 y Éxodo 29:43. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Como conclusión de este tabernáculo, hermanos, el tabernáculo era una casa para Dios en el tiempo de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, miren nada más, ¿ok? En el tiempo de Moisés era un tabernáculo, ¿verdad? Hecho por manos de hombre. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo es usted. Cada uno de ustedes, hermanos, es el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su corazón. Amén. Ahí es el lugar donde el Señor viene a morar ahora. Porque ahora nosotros somos, hermanos, el tabernáculo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y ahora mora en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿qué era el tabernáculo? Era el lugar santo, sagrado, que Moisés había hecho para que hiciera su presencia. ¿Quién? Jehová Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora mire, seguimos hablando acerca del tabernáculo que ahora somos nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús era el verdadero tabernáculo. El tabernáculo de Moisés se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo para cuando Él apareciera en la primera venida. Amén, mis hermanos. Amén. En otras palabras, cuando Jesús descendió del cielo como Dios hombre, fijó su tabernáculo entre nosotros. Ya dijimos que ahora nosotros, es el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro corazón. Amén. Y por supuesto, Jesús habló del templo de su cuerpo, que es usted, su corazón. Esto lo podemos ver, mis queridos hermanos, en Juan 2, versículo 19 al 21. Por ejemplo, Pablo enseñó que porque estamos unidos al Mesías resucitado, somos el templo del Dios viviente. Y eso también lo podemos ver, mis queridos hermanos, lo pueden corroborar en 2 de Corintios 6, 16. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, ahora sí, ¿se entendió el tabernáculo en el tiempo de Moisés? Era el tabernáculo. Dios le dio a Moisés que hiciera el tabernáculo, hermanos. Y ahí era donde el Señor descendía en medio de su pueblo. Ahora nosotros, como pueblo de nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida, nosotros somos el tabernáculo de Dios, nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos ahora, es lo mismo, pero a Lucas habla lo mismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Del tabernáculo. Vamos a Lucas 7, versículo 6. Vayamos ahí, mis queridos hermanos, por favor. Lucas, capítulo 7, versículo del 10 Amén. al 7. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Habíamos dicho que este centurión era un soldado romano, hermanos, que tenía su siervo que estaba padeciendo de ciertas enfermedades.
él ya había, este centurión ya había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, de los milagros que hacía. ¿Sí, hermanos? Amén. De las sanaciones, de las expulsiones de espíritus inmundos. De algún modo, este soldado romano ya había escuchado de nuestro Señor Jesucristo y manda a unos siervos a decirle que por favor viniera a su casa. ¿Para qué, hermanos? Para sanar a ese siervo que tanto quería ese soldado romano. Si vemos aquí, mis queridos hermanos, déjenme llegar a Lucas. Si vemos ahí, mis queridos hermanos, este soldado amaba mucho a su criado. Y este criado, hermanos, tenía 3 cosas que quería que el Señor le sanara. Mire, vamos a ir al versículo 2 de Lucas 7. Lucas 7, versículo 2. Y cuando lo digan, me dicen un fuerte amén, mis hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. ¿Qué, hermanos? Y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos con los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos, hermano, mire usted nada más. Aquí es donde estos son nuestros temas referenciales, ¿ok? Cuando Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Ok, hermanos? Amen. Vemos aquí, hermanos, la fe de este centurión. Como dijimos al principio, de alguna manera ya había escuchado de los milagros y sanaciones y el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Amén. Ahora, mire, fíjese también otra cosa muy importante. Este centurión no fue digno de ir él mismo ante nuestro Señor Jesucristo y traerlo. Mandó unos siervos. Y después les dice: ¿sabes, Señor? No soy digno de que entres bajo mi techo o entres a mi casa. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Mire, primero vamos a verlo físicamente y después espiritual, ¿ok? Físicamente, este soldado romano, hermanos, estaba bajo órdenes de sus superiores. En aquel entonces, un soldado romano, mis queridos hermanos, tenía que ser muy obediente y fiel a lo que él la promesa que había hecho como soldado. La orden que él se le diera, la tenía que cumplir por ley. Y si no la cumplía, entonces ese soldado tenía que ser muerto. ¿Sí? Amén. En las cosas espirituales, mis queridos hermanos, este hombre no era digno de recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo es santo, puro, sin mancha, sin pecado. Y este soldado romano, hermanos, ¿qué? Era muy pecador. Por eso ni él mismo no quiso que nuestro Señor Jesucristo entrara a su casa, porque no se sentía digno de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa, mis queridos hermanos, tenía mucha fe. Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará.
esa es la misma fe que debemos de tener nosotros. Todos de alguna manera tenemos o sufrimos cualquier cosa, mis queridos hermanos. Pero la fe de nosotros debe de ser como la fe de ese soldado. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi problema se solucionará, mi enfermedad se quitará, cualquiera que sea su caso, mis queridos hermanos. Solo hay que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y humillarnos como ese soldado se humilló. Él tuvo mucha fe y fue sanado su criado. Nuestro Señor Jesucristo reconoció la fe de ese hombre. Y dijo nuestro Señor Jesucristo que en Jerusalén no había uno siquiera, uno como ese soldado que tuviera la fe como él. Los judíos, hermanos, el pueblo de Dios, ellos tuvieron fe mientras miraban a nuestro Señor Jesucristo cuando hacía una sanación. Pero pasados unos días se olvidaban de los milagros de nuestro Señor Jesucristo y el poder que tenía para sanar enfermos, para expulsar espíritus inmundos, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos. Los judíos solamente fue instantánea su fe, pero no fue genuina. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, vayamos a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Vamos a ver aquí en estos versículos, en este versículo, mi querido hermano, el Señor le revela a Moisés que el tabernáculo sería la casa de Dios, la morada de Dios, la tienda, la morada donde iba a descender Dios el Padre o Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Éxodo 25:8. Mire, por eso dijimos que en aquel tiempo Dios venía a morar en un tabernáculo, ¿ok? Pero ahora en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo vino a morar ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el tabernáculo, pero donde viene a morar nuestro Señor Jesucristo es en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 25:8 de Éxodo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Amén. Son palabras del Señor, de Jehová, de Dios de los ejércitos, el Dios de reyes y Señor de señores, mis queridos hermanos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor, cada vez que descendía, hermanos, miren, la gloria de Dios era tan fuerte, hermanos, tan intensa, que los judíos no podían entrar por causa de la gloria de Dios. Los judíos podían entrar hasta después, hasta que la gloria de Dios, ¿qué, hermanos? Fuera descendiendo poco a poco. Amén. Amén. Ahí mismo en Éxodo, ahora vayamos en Éxodo 29:43. Déjenos aquí quédense, no tienen que salirse. Éxodo 29:43, mis queridos hermanos. Vamos a seguir hablando acerca de el lugar de reunión donde el Señor descendía al pueblo de Israel, ¿ok? Amén. Estamos en Éxodo 29:43. Dice la palabra del Señor: y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Cada vez que el Señor descendía en medio del pueblo de Israel, hermanos, miren, eso era la hermosura. Porque ahí cuando descendía, Moisés recibía, hermanos, la palabra que tenía que recibir de parte de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento vino nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitábamos un tabernáculo como en el tiempo de Moisés, como en el Antiguo Testamento. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene a morar
en su corazón. Usted es el tabernáculo, hermanos. Su corazón es donde viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amen. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Ahora sí, mis queridos hermanos, vayamos a Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús habla y dice que Él es ese tabernáculo de quien se hablaba en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Dice el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Come on, Johnny. ¿Lo levantarás? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su casa. Amén, mis queridos hermanos. Amen. Entonces, mire, fíjese, hermano, que aquí los judíos o el pueblo de Israel estaban entendiendo este mensaje literal. Ellos miraron que el templo se estaban refiriendo ellos, según ellos, al templo literal, donde se reunían los judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue muerto, mis hermanos, al 3er día resucitó de entre los muertos. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: destruid este templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos se estaban refiriendo al templo literal. ¿Ok, hermanos? Amén. El versículo 21 lo aclara nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mas él hablaba del templo de su casa. Amén, mis hermanos. Amen. Perdón, del cuerpo, del templo de su cuerpo. Perdón. Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a que tenía que ser muerto, pero al 3er día tenía que ser, ¿qué? Resucitado. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora vayamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, cómo el Señor, el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos hablando en la primera venida. Cómo el Señor Jesús ahora quiere que el tabernáculo ya sea nuestro propio corazón, donde Él venga a morar. Una vez más, en el Antiguo Testamento hicieron un tabernáculo, lugar santísimo, donde el Señor descendía, hermanos, y ahí tenía comunicación con el pueblo de Israel. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesús desciende sobre nosotros en este cuerpo y el tabernáculo es nuestro corazón. El Espíritu de Dios es el que mora con nosotros y es el que habla en nosotros. Porque nuestro Señor Jesús físicamente ya no está, pero su Espíritu sí. Su Espíritu sigue morando en el tabernáculo que es nuestro propio corazón. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces dijimos, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente, mis queridos hermanos? Cristo. ¿Sí, hermanos?
Porque para Dios somos, ¿qué, hermanos? Olor grato. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo, mis queridos, han descendido del cielo y moran en el corazón de cada uno de nosotros. Precisamente, mis queridos hermanos, por eso el enemigo de nuestras almas ya no se acerca a nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a morar en usted y en mí. Han venido a morar en nuestro tabernáculo. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Gloria sea nuestro Dios. Vayamos ahora, hermanos, a Efesios 3. Vamos a ver versículo 17 y después nos brincamos al versículo 20 y 21. En los versículos anteriores, nosotros ahora somos el templo del Dios viviente. Pero ahora en Efesios 3, 17, 20, 21, hermanos, ahora Cristo quiere habitar en nuestros corazones. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Efesios 3, dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde quiere ahora el Señor habitar, hermanos? En nuestros corazones. Ahora nuestro Señor Jesucristo habita en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él viene y mora en nosotros. Pero vea, mi querido hermano, Efesios 14, cómo Pablo está orando por los efesios. Mire, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde hemos de ser fortalecidos, hermanos? En nuestro interior, en su corazón. El Señor viene y nos fortalece, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Mire, hermano, la tentación de este mundo es muy ligerita. Es mucha la tentación. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está preparando para que Él venga y habite en nosotros. A los que nos ven en las redes sociales, la invitación es para ustedes también, mis queridos hermanos. El Señor quiere morar en los corazones de ustedes y en los corazones nuestros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de cada uno de ustedes, en medio de mí, mis hermanos. En este tabernáculo que es nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vayamos, mis queridos hermanos, a Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Gloria a Dios, aleluya, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Romanos 10, versículos 8 al 11. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí, hermanos? Amén. Cuando usted y yo, hermanos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, esa fue la palabra de fe que nosotros realizamos. ¿Sí, mis queridos hermanos? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres en tu corazón, mis queridos hermanos, ¿sí? Mire, seremos salvos. Con el corazón quiere que el Señor y usted que salga de lo más profundo de nuestro corazón esas palabras de fe. Pero también quiere el Señor que lo confesemos con nuestra boca. Si usted confiesa al Señor Jesús como su Salvador, mi querido hermano, mire, será salvo. Cuando creímos, una vez más, cuando nosotros creímos, vino algún hermano, hermanos, y nos habló de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, son perdonados nuestros pecados. Y todos. No importa cuál haya sido su pecado. No importa cuál haya sido nuestro pecado. Pero Jesús ya vino para morir por esos pecados. Por eso nosotros debemos de confesar con nuestra boca y creerlo, hermanos, que Jesús es el Señor. Y que Jesús es el que Dios envió para redimirnos de nuestros pecados. Si confesamos eso, mis queridos hermanos, serán salvos. Nosotros ya fuimos salvos porque ya creímos en la confesión de fe. Pero a través de las redes sociales, mis queridos hermanos, hay muchos todavía que no han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso en este momento los estamos invitando, mi querido hermano, usted que nos ve a través de las redes sociales, y si todavía no ha llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el tiempo ahora. No espere para mañana, porque mañana pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, si usted se muere sin hacer esta confesión de fe, mis hermanos, ¿dónde usted puede ir? No lo sabemos. El Señor lo sabe. Por eso, hermano, en este momento, en esta hora, invitamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales que crean en nuestro Señor Jesucristo y que confiesen que Jesús es el Señor, hermanos, y que crean de corazón y serán salvos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Es la confesión de fe, mis queridos hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué, hermanos? Para salvación. Nosotros debemos de confesar todos nuestros pecados, hermanos, aún los que no se hayan pronunciado. Mire, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe y han sido borrados nuestros pecados por su nombre. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Santo es su nombre. Santo, santo es el Cordero de Dios, el que quita y borra los pecados del mundo. Bendito seas tú, Padre Celestial. Gloria sea nuestro Dios. Vayamos ahora a 1 Corintios, versículos 16 al 17. Aquí vamos a entender el título, hermanos, de esta predicación. Vaya a Corintios, 1 Corintios 3:16, versículos 16 al 17. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso tiene mucho que explicar, ¿ok? Vamos primero con el versículo 16. Está hablando Pablo a los corintios. ¿Sí, hermanos? Miren, y les dice estas palabras. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿Por qué razón, primeramente, Pablo les estaba hablando a los corintios estas palabras? ¿O no sabéis que sois el templo de Dios? Miren, hermanos, ya habían entrado los falsos maestros en Corintios, en las iglesias de Corintios. Ya habían entrado los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, los falsos pastores. Ya habían entrado, hermanos, a anunciar otra doctrina que no era la de los apóstoles. Por eso, hermanos, Pablo les habla a los corintios y les recuerda: ¿o no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Ya se les olvidó, corintios? Cuando nosotros, ha de haber dicho Pablo, cuando nosotros venimos a predicarles las buenas nuevas del evangelio del reino de los cielos, predicamos y les anunciamos al Cristo crucificado, al que murió en la cruz por ustedes, mis queridos hermanos. ¿Por qué se quieren desviar ahora con las palabras de esos falsos que habían entrado ya a la iglesia? Por eso Pablo dice: ¿o no sabéis que sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora ahora en vosotros. Hermanos, esto es hermoso, porque ahora nosotros hemos entendido y comprendido, hermanos, que el Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Esa es la palabra hermosa del Señor. Esa es la palabra, o más bien esa es la enseñanza que Dios vino a enseñarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor vino para redimirnos de nuestros pecados. Pero ahora, hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Por qué razón? Porque hemos creído. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, ¿qué dice, hermanos? Santo es. ¿Sí, mis queridos hermanos? Una vez más, en aquel tiempo esos falsos predicadores ya habían entrado, mis queridos, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A las iglesias donde las que Pablo ya había fundado, hermanos. Entonces, a esos falsos predicadores les está hablando: si alguno destruye el templo de Dios, recuerde, mi querido hermano, que nosotros somos el templo de Dios ahora. Porque el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Por eso Pablo dice: si alguno de ustedes, falsos maestros, falsos predicadores, con sus predicaciones, destruye el templo de Dios, lleva a la condenación algunos de aquellos pequeñitos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenían que ser condenados. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso dice: Dios le destruirá a él. ¿Por qué, hermanos? Porque ese falso predicador estaba destruyendo a los que ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Dicen ellos: ¿ya vino Pablo, hermanos? ¿Ya les predicó? Sí, ya vino Pablo, ya nos predicó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eso está muy bien. Pero para que sean salvos, decían esos falsos predicadores, falsos maestros, tienen que seguir la ley de Moisés. Amén, hermanos. Amén. Esas eran las falsas enseñanzas de esos hombres. De esa manera destruían el templo de Dios. Luego sigue diciendo: Dios destruirá a él, a esos falsos, ¿ok? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice, hermanos?
santo es. ¿Por qué santo, mis queridos hermanos? Porque, hermanos, ahora el Espíritu de Dios, dijimos hace un momento, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y el que destruye su cuerpo, hermano, el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él también. Con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, con las creencias, con sus religiones, con sus mitos. Dios le va a pedir cuentas a ese predicador, a ese falso predicador. ¿Por qué, hermanos? Porque está destruyendo a un alma que ya se le había quitado a Satanás de las manos. Dios mismo va a castigar a esos falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores. ¿Amén, mis queridos hermanos? Amén. Entonces, ahora somos vosotros el templo de Dios y somos santos para Él. Somos apartados para Dios. Por eso el Señor viene a morar en nosotros, porque ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo. Santo somos nosotros. Somos apartados para Dios. Ese es el significado de ser santo, de la palabra santo. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria a nuestro Dios. Vayamos a Gálatas 2:20. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Pablo. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 2:20. Aleluya. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, predicaba su palabra. ¿Sí, hermanos? Él había dejado todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Recibió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y él ahora, hermanos, está predicando está predicando, mis queridos hermanos, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a los Gálatas. Pablo se está poniendo de ejemplo. Todo lo que Pablo pudo haber tenido, hermanos, antes de convertirse, hermanos, lo dejó todo. ¿Por amor a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por amor a su palabra. Por amor a la predicación, hermanos. Como sabemos, Pablo sufrió muchas cosas: golpes, azotes, cárceles, naufragios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por predicar la palabra de Dios. Estuvo ante gobernadores, ante reyes, predicándole la palabra de Dios. Pero Pablo no le importó. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo ahora tenía a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde? En su corazón. Pablo era el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor vino a morar en Pablo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, hermanos. Por eso Pablo, siempre que se presentaba, mis queridos hermanos, mire usted, hablaba con denuedo, con mucha valentía también. Y nadie también podía resistir a la sabiduría de Pablo, porque el Espíritu de Dios era el que estaba morando con Pablo y era el que hablaba a través de Pablo. Amén. Amén. Mire, hermanos, vamos ahora. Vayamos ahora, mis queridos hermanos, a Isaías 41:10. Gloria sea nuestro Dios. Y este versículo es para nosotros, hermanos. Esto, tómelo, Isaías 41:10. Este versículo, tómelo para usted mismo. Yo lo tomo para mí mismo, mis hermanos. Porque este versículo es de ánimo. Este versículo, mis hermanos, es para ayudarnos, hermanos, para crecer a nosotros sin temor a nada, a nadie. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios mismo está con nosotros. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Las promesas de Dios
son siempre fieles y eternas. Gloria a Dios. Entonces, dijimos Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, qué hermosa es la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Son palabras de Dios. Palabras de nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos. No temas. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Jehová está contigo, mis queridos hermanos. No desmayes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Sí, hermanos? No temas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Sí, hermanos? Amén. Dios es el que pone en nuestro corazón esas ganas, ese deseo, hermanos, ¿de qué? De seguirlo a Él. A nosotros como predicadores pone ese deseo, mis queridos hermanos, de seguir preparando y estudiando para predicar su santa y su bendita palabra. Porque hemos creído, hermanos, que Jehová está con nosotros. Jehová es el que nos ayuda, es el que camina con nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos da el entendimiento y la sabiduría. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Este versículo, como dije, yo lo tomo para mí mismo, hermanos. Amén. Amén. Tómelo también usted para usted mismo. Entonces dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No tema, mi hermano. Usted tome al Señor como su escudo. Tómelo de su mano y camine con Él, mis queridos hermanos. Porque con el Señor somos más que vencedores. Sin Cristo, mis queridos hermanos, somos presa fácil para el enemigo. Pero con Cristo, mis queridos hermanos, mire, somos más que vencedores. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Glorias a nuestro Dios. Vamos por último versículo a Isaías 61:10. Otro versículo muy hermoso, mis queridos hermanos. Isaías 61:10. Amén. Nosotros, como cristianos, debemos de ser agradecidos a nuestro Dios, que es por la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dice Isaías 61:10. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Mire usted, hermano, qué hermosa es esta palabra. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. ¿Quién ha preparado este tabernáculo para que more el Señor? Él mismo, hermanos. Nosotros somos como la novia, esperando a que el novio venga, hermanos. Y tenemos nuestras vestiduras blancas, hermanos. Las vestiduras blancas son las acciones justas ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya nos justificó, ya nos vistió, ya nos puso esas vestiduras blancas, hermanos. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, ya podemos entrar al trono de la gracia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo ya vino y Él, a través de su muerte, nos justificó delante de Dios el Padre. Usted y yo ahora somos la novia. Dios quiere que estemos atentos, listos, para cuando Él llegue, hermanos. Mire usted, cuando el Señor venga por segunda ocasión, suene la trompeta, hermanos. Mire usted, nosotros que somos la novia, hermanos, mire usted, seremos levantados y llevados a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermosa es la palabra, mis hermanos. De veras, hermanos, mire usted, es un
un privilegio estar aquí en la presencia del Señor. Es un privilegio estar predicando la palabra del Señor. Es un privilegio que usted esté en la casa del Señor. Es un privilegio que nuestros hermanos a través de las redes sociales también estén atentos a estas predicaciones. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti. En este momento, Señor, te queremos dar gracias, Padre, por esta predicación que se ha dado en esta noche, Padre. Gracias te queremos dar, Padre, porque por cada uno de mis hermanos que estuvieron reunidos en esta noche, Señor. También por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales te queremos dar gracias, Señor, y que también derrames de tu Espíritu Santo sobre de ellos, Padre, y que pongas en su corazón el deseo de estar cada vez que estemos reunidos, cada vez que nos reunamos en tu nombre, Padre. También pongas en su corazón a mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales, estar atentos a esta predicación, a este alimento espiritual que tú tienes preparado en cada día de predicación, Padre. También te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, Señor, que estuvimos reunidos, Señor. Gracias te doy por mis hermanos que estuvieron reunidos, Padre. Te ruego, te suplico, Padre Santísimo, que tu palabra, Señor, haya caído en buena tierra, Señor, y que tu palabra, Señor, dé frutos, Señor. Dé frutos, Padre, al 100%, al 60%, al 90% y al 30%, Padre. Que tu semilla haya caído en buena tierra y Padre Santo, y crezca y produzca, Señor, nuevos frutos, Padre. Padre, te doy también gracias por mí, Padre Santo, Señor, porque fue tu Espíritu Santo el que habló a través de mí, Señor. Gracias te doy en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, porque tu Espíritu Santo, Padre Celestial, me usó como un instrumento para poder llegar así tu palabra a mis hermanos, Padre, a los que estamos reunidos aquí, a los que están en las redes sociales y nos han de ver más tarde o ahorita, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Seguimos invitando a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Mis queridos hermanos, por favor, que le den manita arriba, mis queridos hermanos, a estas predicaciones y que se inscriban para que nuestra predicación, mis queridos hermanos, pueda salir al aire cuando se está predicando, hermanos. Nos faltan suscriptores. Les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cuando nos vean más tarde, suscríbanse, mis hermanos, para que nuestra predicación pueda salir al aire. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Nuestro pastor Juan, que ore que nos despida y que ore por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí se oye, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Pues damos gracias a Dios por el mensaje de su palabra, por este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha dado de estar reunidos en su nombre. Y vamos a darle gracias a Dios y pedirle que el Señor se manifieste, que Él obre poderosamente en la vida de todos aquellos que escucharon el mensaje de la palabra, que el Señor a cada uno, de acuerdo a la medida de fe que Él ha repartido en nuestros corazones, podamos tomar aquello para que nuestra vida sea edificada y podamos tomar decisiones sabias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo hermoso, por esta oportunidad maravillosa, Señor, que nos diste de estar congregados en este lugar en tu nombre. Te pedimos, Padre, del cielo y de la tierra, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. Bendiga la vida de mi hermano Mar, su esposa, los hermanos que asisten, lo apoyan, Señor, que tú los guardes y que tú añadas a tu iglesia cada día a los que han de ser salvos. Oramos para que tú des una visión fresca, para que una unción de lo alto, Señor, descienda sobre este lugar y las almas sientan la necesidad de venir a buscar tu rostro en esta hora. Gracias te damos, Señor, por todo. Llévanos con la paz tuya a nuestros hogares y guárdanos y cuídanos y danos fuerzas y ánimos para seguir adelante en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.